El informe hoy tiene una característica que es, nosotros presentamos el informe a fines de julio, o sea, hace menos de un mes, y lo que estamos haciendo ahora no solamente es presentar ese informe con la información hasta un mes atrás, sino hacerle un refresh a partir de lo que sucedió en las elecciones. Más o menos lo que vamos a tratar es cómo venía la economía, sí, también hacer un poco crítica o autocrítica de lo que nosotros decíamos, si está ocurriendo o no, y por supuesto dar una visión de lo que está pasando, porque digamos, como conclusión, es como que la economía venía en una zona, digamos, roja, que podía llegar a tener mayores problemas, tanto en términos económicos como en términos financieros de deuda, que nosotros suponíamos que podría extenderse durante, digamos, todo el año. ¿Cuál es el problema? Que lo definitorio que han sido las elecciones del 11 de agosto han ¿cómo decirlo?, acelerado los tiempos, y lo que uno podía prever que podía pasar el 28 de octubre, después de las elecciones, las elecciones primarias, bueno, pasó ahora en las PASO. Por eso tuvimos que un poco, no reestructurar, pero sí actualizar la información y darle también esta visión de que todo lo que nosotros preveíamos que a lo mejor podía pasar en octubre, se aceleró en términos de devaluación y lo que va a pasar con los precios. Podríamos decir que las primarias fueron un catalizador entonces. En realidad es exactamente, nuestra visión es que no es que las elecciones han sido el problema o que hay que reestructurar el sistema electoral argentino. Lo que pasa es que la economía argentina, lo decíamos nosotros, pero también lo decía las calificadoras de riesgo, la agencia Bloomberg, que es una de las principales agencias económicas del mundo, la economía argentina era una de las más vulnerables del mundo, tenía problemas y tiene problemas macroeconómicos, que lo que ha hecho la elección es desnudar esos temas, más allá de que, hay que decir también, los mercados no siempre aciertan, ¿no? Porque los mercados esperaban no solo que el gobierno continuara o por lo menos tuviera una elección no tan, digamos, no tan mala, que eso no pasó, y a partir de eso aquellos que habían apoyado en términos económicos, financieros al gobierno, fueron los primeros en retirar o a pasarse a dólares a partir del lunes, con esa devaluación de casi el 30% que tuvimos la semana pasada. Macri salió a decir que, básicamente, leyendo entre líneas, que la culpa era del kirchnerismo. Bueno, siempre es una forma de operar del gobierno de echar la culpa. En su momento fue la pesada herencia, y ahora, que sería el gobierno que se fue, y ahora el gobierno que viene. Me parece que lo que se desnuda con esto es un fracaso de una política económica que tenía, primero, un mal diagnóstico de lo que pasaba en el 2015, luego una praxis que lo llevó al sobreendeudamiento, y cuando la economía comenzó a colapsar o tener una crisis como fue la del año pasado, hubo una inexperiencia o impericia en el manejo de esta crisis. Pensemos que esta no es la primera devaluación que tiene el gobierno de Macri, esta corrida contra el peso. Ya tuvo 4 corridas, una que fue en marzo-abril del año pasado, después hubo uno en agosto del año pasado y septiembre, la otra fue en marzo de este año cuando se volvió a disparar el dólar de la inflación, y esta es la 4ª. O sea que echarle la culpa a las elecciones o a quien ganó las elecciones, me parece que, más allá de que puede ser, el presidente todavía está en campaña electoral y tiene todo su y está en su posición de hacerlo, no tiene nada que ver con la realidad, porque tanto en nuestro país como en el extranjero saben que la economía argentina está, digamos, con sus fundamentos macroeconómicos todos por debajo de lo que debería ser una economía normal. El vecino, desde el habitante argentino, desde el 12 de agosto, desde la mañana del 12 de agosto, está agarrándose la cabeza y mirando para el piso. ¿Hay manera de que levante la mirada o que siga mirando para el piso? Mira, yo creo que el mensaje de la ciudadanía fue decir que había otro camino, que no era el único camino el que planteaba el gobierno, con las consecuencias que ha tenido en decir que el gobierno va a tener una transición que esperemos que sea lo más ordenada posible. Se han adelantado, como decía al inicio, todo lo que uno preveía que podía pasar durante el año. En términos económicos y lo que nos interesa a todos nosotros, que es los salarios, cómo va a venir, digamos, el aumento, ¿no?, de pobreza, bueno, todos los indicadores que nosotros veíamos
se han, digamos, acelerado. Nosotros prevemos una caída casi del 3% para este año. Pensemos que del Producto Bruto. Del Producto Bruto, o sea, la actividad va a caer casi un 3%. Va a ser la primera vez desde el año 2001 que en la Argentina cae 2 años consecutivos, y también es la primera vez en 20 años que la Argentina va a elecciones de presidente en una recesión. La última fue en el año 1999. En términos de desempleo, estimamos que va a estar por arriba del 10-11%, y en términos de lo que nos importa, la pobreza, creo que el presidente de la Nación, que había dicho que había que juzgarlo según la eliminación de la pobreza, va a estar, digamos, bastante complicado, porque lamentablemente para todos los argentinos la pobreza va a estar por arriba del 35%, con las últimas estimaciones de una inflación que va a llegar al 55%, récord en todo el periodo de Macri. Pensemos que el año pasado fue altísimo y fue 48%, y en el año 2016 más de 40%, con lo cual nos vamos con 4 años muy malos en términos económicos, y de una política que, como decía recién, ha sido, digamos, ha comenzado con un mal diagnóstico y ha sido errática para tratar de solucionar los problemas que la misma política generó. ¿Hay herramientas para corregir? Digamos, por las medidas que vimos del nuevo, del viejo ministro y el nuevo, son, digamos, medidas que han llegado tarde, han sido bastante improvisadas y tienen un tono bastante electoral. Me parece que por ese camino, ojalá que se pueda sostener cómo estamos ahora en la economía, que ya es muy malo, pero hasta que no haya un cambio de paradigma en serio, donde, por ejemplo, se tenga un programa de precios cuidados como había hace unos años, que traten de parar, aunque sea en una canasta lo más amplia posible, el aumento de los precios de los alimentos, de la canasta básica, hasta que no se reconstituya el poder de compra de las familias. La situación de la Argentina va a seguir en caída libre, como vimos en casi todos los 4 años del gobierno de Macri.